Y con una mañana fresquita en la ciudad y en el resto de la provincia de Buenos Aires, donde a través de más de 20 radios nos están retransmitiendo, estamos en contacto con un dirigente histórico. Julio Bárbaro nos atiende. Julio, gracias por atendernos. Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Histórico no le estoy diciendo que sea... Pero sí. ¿Por qué no? ¿Cómo anda, Julio? Bueno, vamos a empezar por el principio. ¿Cómo era en su infancia allá en el barrio porteño de Boedo ser hijo de un padre socialista, pero además socialista de realmente adherente al inolvidable Alfredo Palacios? ¿Cómo era vivir en su casa en ese ámbito? Mi viejo era un colchonero. O sea, es que lo importante de aquel tiempo, ¿no? Que yo vivía en el barrio, en la calle Castro Barros, era cómo toda la sociedad crecía. Ajá. Y mi viejo era un socialista, colchonero de máquina al hombro. Nosotros nos íbamos haciendo de abajo, primero todos en una pieza, después 2 piezas, después comprar una camioneta. Pero lo esencial era un tiempo, ¿no? Yo nací en el 42, en el 50 tenía 8 años. Claro. Un tiempo donde todos crecían, todos construían, abrían locales. Entraba la revolución industrial en Argentina, ¿no? Que eso fue el peronismo. Antes del peronismo no había industria y había una concepción donde el agro se sentía molesto con la industria. Claro. El peronismo es la revolución industrial en Argentina. Ahora, Julio, su padre de máquina al hombro, ¿que era de esos que iban a escardar la lana de los colchones? Ese era su mire función. usted. Eso lo hizo hasta casi los 70 años. Mire usted. Con la máquina al hombro, cuando los colchones eran de lana, ¿no? Claro, el colchón de lana que se lo hacía para que se revitalizara, digamos, porque se apelmazaba mucho. Bueno, ¿y su mamá que era ama de casa? Mi madre había sido obrera de la Bayer y después cosía los colchones, los cotines, y mi viejo los armaba, digamos. Era una época en la que trabajaban todos. Sí, era el trabajo. ¿Y usted que empieza a militar en el socialismo o en el peronismo? No, yo me voy a un colegio de curas internado, una cosa muy parecida a yo siempre me río, a un reformatorio, en Del Valle, a 300 kilómetros de la capital, una escuela agrícola. Claro. Y cuando vuelvo empiezo a militar a los 20 años. Mi primera pasos es en el 63, tenía 21 años. Claro. Bueno, y de toda esa trayectoria para aquí, digamos, hablamos de la actualidad. ¿Cómo está viendo el gobierno de Mauricio Macri? Yo estuve muy duro contra el kirchnerismo. Muy duro porque la Argentina tiene una división histórica que no logramos salir de ella. Y el kirchnerismo había decidido tomar esa grieta, esa cicatriz y profundizarla. Tenía el sueño de que incitar o desarrollar el odio les permitía ser los dueños del poder. Y eso me parece que ha sido una cosa muy, muy difícil, ¿no?, de soportar. Entonces yo peleé contra eso. Yo, digamos, cuando veo lo de China, por ejemplo, ¿no?, esa relación que Cristina armó con China y que Mauricio sigue, es una relación, cuando uno la ve, la balanza de pago es infernal. Es todo a favor de los chinos nos venden 10, nosotros le vendemos 2. Y eso es una concepción de país dependiente. Yo siempre me la agarro con Randazzo porque dice, bueno, ahora es candidato, que yo... Compramos hasta los durmientes en China, ¿no? Ajá. Y eso, un país que llegó a producir aviones, el Pulqui primero, el Pulqui segundo, fuimos socios con Brasil en el Embraer. Después nosotros con esa estupidez de Cavallo, ¿no?, los científicos lavaban los platos, la industria, todo compramos hecho. Brasil vende aviones y nosotros compramos durmientes. Esa imagen, ¿qué marca? Que nos quedamos con mucha gente afuera, porque el durmiente lo hicieron unos chinos a cambio de que dejemos los argentinos en traer. Entonces, yo soy respetuoso con el gobierno de Macri, creo que hay que calmar las aguas, que tenemos que buscar un acuerdo. Hoy viene Ramón Tamames a la Argentina,
uno de los grandes artífices del pacto de la Moncloa, ese pacto que les permitió hace 40 años a España entrar en Europa. Un gran acuerdo nacional. Piense que sobre 1 millón de muertos, o 700.000, Europa, España, se abraza el Partido Comunista con los franquistas, ¿no? Esa historia les permitió ser un país. Y nosotros seguimos a las patadas. Ahora, Julio, ¿usted nota alguna diferencia? Hablamos del gobierno nacional. Ahora, en la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, parece, como lo ven muchos, como un soplo de aire fresco para la actualidad política. ¿Usted lo ve así? Yo lo veo como, digamos, mire, lo veo como una vuelta a la normalidad, exacto. Después que usted y yo nos ponemos a mirar lo que era Scioli, digamos, porque esa desnudez de Scioli, para los que sabíamos era de antes, pero no por lo privado, sino lo privado como espejo del resto de lo que es, ¿no? De lo que era todo. Yo sé que falta muchísimo, pero me parece que en eso hubo avances, desde ya hubo avances. Ajá, bien. Y usted mencionó recién a Randazzo. ¿Qué le parece Florencio Randazzo como candidato del peronismo? No me gusta. ¿No? Nada, no porque... Pero vimos un pensamiento. Y de cuando ellos importaron los trenes y los durmientes, iban contra el pensamiento peronista. El peronismo, la Argentina fabricaba, producía aviones, desde ya producía vagones. Entonces, y comprar todo, hay que preguntarse, 12 años estuvieron, no pudieron hacer un vagón. Real. Cuando yo veía la fábrica de aviones de Córdoba convertida en una unidad básica para un país que tuvo una industria aeronáutica con Alvear, éramos uno de los 6 países del mundo que tenía industria aeronáutica con Alvear. Entonces, la pregunta es, ¿qué es ser peronista? ¿Cantar la marcha con un bombo? Y después vender todo eso no es ser peronista. Entonces, a mí no me gusta Randazzo, lo digo siempre, no me gusta nada. Me parece que se han quedado con el sello, que no se han enfrentado. ¿Por qué me acerco a Massa? Porque salió y peleó contra Cristina, como pelearon Moyano, como peleó Piumato, como los que pelearon. Porque de lo contrario es todo, pasa lo que pasa, aplaudimos todo. El peronista, el que aplaudió todo Menem y todo Kirchner, no tiene nada que ver con el peronismo, tiene que ver con los negocios o el oportunismo, porque son antagónicos uno y otro, ¿o no? Y yo creo que sí. Yo creo que sí. Ahora, estamos hablando con Julio Bárbaro, histórico dirigente del peronismo. ¿En qué lugar lo encuentra usted en estos momentos el amplio espectro político, Julio? Yo estoy apoyando a Sergio Massa, porque me gusta Salguiri, me gusta Aldo Pignanelli, Daniel Arroyo, Roberto Labaña y Marcos. Me gusta ese grupo de gente, ¿no? Me gustan porque pelean, ¿no? Me parece que me encuentro con un equipo que en otro lado no tengo. Ahora, se fue Rodolfo Daer en los últimos... Nunca estuvo. Hace mucho rato que Alberto Fernández Daer estaban dando vuelta para ese lado. ¿Sabes? No, digo, haberse ido del kirchnerismo es haberse ido del kirchnerismo. Volver, yo cuando me fui, y me fui cuando terminó Néstor, cuando vino Cristina. Después lo duraron y van y vuelven y yo no le veo a eso, no le veo rumbo, respetuosamente. Me parece que ellos siempre estuvieron ahí, votaron con el Frente para la Victoria, no se fueron, pasearon por acá y volvieron. Alberto Fernández lo mismo. Pero el kirchnerismo es otra concepción, no tiene nada que ver con el peronismo. No, yo además creo que la alianza Massa y Stolbizer es válida porque es una alianza, porque es con algunos peronistas más otras propuestas. Creo que hay que ir más allá de los viejos sellos, porque los sellos ya no expresan nada, ¿no? Julio, un gusto hablar con usted como siempre. Le agradecemos que nos haya atendido y le deseamos que tenga una buena jornada. Gracias. Hasta luego. Julio Bárbaro, dirigente histórico del peronismo, que tiene una larga carrera como funcionario también, ¿no? Porque recordemos que fue
diputado nacional entre 1973 y 1976, secretario de Cultura de la Nación hasta 1991 durante la presidencia de Carlos Menem, interventor del Comité Federal de Radiodifusión, el CONFER, de 2003 a 2008 durante las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Con una larga trayectoria, Julio Bárbaro y ese modo tan particular de hablar que tiene, estuvo reflexionando.